Punto número 5. Reseña del 200 aniversario del nacimiento del Estado de Guanajuato como Estado libre y soberano. Se le concede el uso de la voz al cronista municipal Luis Fernando Amate Zúñiga para su lectura. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente municipal, miembros del ayuntamiento, señor representante de nuestro gobernador, sea usted bienvenido a su casa, como lo decía nuestro presidente. Señoras y señores secretarios y directores del gabinete municipal, miembros de la prensa, tanto local como regional, muchísimas gracias por este señalado honor de hacer el uso de la voz en esta sesión solemne. Cuando recorremos la extensa y bella geografía de Guanajuato, nos topamos a cada momento con monumentos, con referencias, con evocaciones y memoriales que hablan de manera clara del destino luminoso de nuestra entidad federativa. Y trasciende los muros de Guanajuato para ser un referente a nivel nacional. ¿Y cómo no íbamos a hacerlo si somos la cuna de la independencia? Y si tenemos orgullo los guanajuatenses, este orgullo va a crecer para los celayenses. Aquí, el 22 de septiembre de 1810, se dieron los primeros nombramientos del ejército insurgente, del padre de la patria, de don Miguel Hidalgo, de Ignacio Allende Yunzaga, como su segundo en la jerarquía militar. Y recorremos el centro histórico de Celaya y encontramos en nuestra calzada Independencia el primer monumento que se erigió en honor precisamente al movimiento insurgente. Esta hermosa columna de la Independencia, obra del hijo predilecto de Celaya, del más grande artista que ha dado esta tierra, don Francisco Eduardo Tres Guerras. Y a un lado, una de las primeras universidades de América, en lo que es actualmente el templo de San Francisco, en lo que era su convento. Ahí se une la sabiduría con la espiritualidad y surge una pontificia universidad, la Pontificia Universidad de Celaya. Así pues, como en toda la entidad federativa, estamos llenos de referentes, estamos llenos de estatuas, de monumentos, de calles, que son lecciones vivas de historia, y no de historia de Guanajuato, sino de historia nacional. La conformación de un país no es una tarea sencilla. El que se logre la soberanía y la independencia de los estados y se conforme en una federación no es tarea fácil. Después del grito de independencia en 1810, debieron de transcurrir casi 11 años para el triunfo del movimiento insurgente. Y ahí vemos, en alas de la imaginación, la entrada del ejército trigarante a la ciudad de los palacios, a la Ciudad de México. Ese ejército trigarante que vino a ser la culminación de la independencia nacional en 1821. Y con esta entrada se configura un México nuevo. Y al paso del tiempo, apenas 2 años después, se decreta pues la conformación política de nuestra entidad federativa como una federación. Y se habla de la división de poderes. Y esta división de poderes tiene una larga data. Habría que evocar aquí a este ilustre vecino nuestro, a este ilustre michoacano, a José María Morelos y Pavón y sus sentimientos de la nación. Ahí se habla de manera muy clara y meridiana de lo que es la división de poderes. Y se habla que ha de existir un equilibrio entre los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y este largo sueño se empieza a concretar hacia 1823. Después de el fallido intento de Iturbide
por volverse emperador, los mexicanos decretan que queremos ser una república democrática, federal, representativa. Y en ese tenor estamos conmemorando 200 años que el estado de Guanajuato se erigió como un estado libre y soberano, donde prevalecen los 3 órdenes de gobierno, donde existe efectivamente un equilibrio democrático entre estas 3 instancias. Y algunos datos cronológicos de cómo ha ido evolucionando nuestra entidad federativa en este escenario. El 25 de marzo de 1824 se instaló en Guanajuato el primer Congreso Constituyente. El 8 y 10 de mayo del 24 se designó y tomó protesta el primer gobernador, Carlos Montes de Oca. El 28 de junio del 24 se creó el Tribunal Supremo de Justicia del Estado. Estos hechos históricos dan rostro e identidad a Guanajuato. Son hechos que trascienden el tiempo y el espacio y logran, pues, en el ánimo de todos los mexicanos, promover el orgullo de ser hijos de esta tierra, ser hijos de México y de manera enfática y especial, son hijos de Guanajuato, porque Guanajuato es un estado cuya sístole y diástole nos dan el compás de un estado con grandeza. Muchas gracias. Punto número 6. Lectura del acta de la sesión del día 20 de diciembre de 1823. Acta de la sesión del día 20 de diciembre de 1823. Leída y aprobada el acta del día anterior, se dio cuenta con los oficios siguientes. Primero, del ministro de Relaciones, manifestando haber solicitado al jefe político de Durango, don Mariano Herrera, que a virtud de habérsele estado descontando Montepío en su empleo de auditor de guerra, que obtuvo desde el año 1807, y de habérsele seguido el descuento mientras sirvió la intendencia de Durango, se le continúe haciendo en su actual destino, a fin de que sus descendientes no carezcan de aquel beneficio, y que el gobierno opina de conformidad con respecto al sueldo del anterior destino. Se mandó pasar a la Comisión de Hacienda Ordinaria. Segundo, del mismo ministro, acompañando y recomendando una instancia de Gertrudis Bautista sobre que se le conceda una pensión mensual en virtud de las causas que alega, y se mandó pasar a la Comisión de Premios. Tercero, del ministro de Hacienda, acompañando un proyecto de la Diputación Provincial de Querétaro para cubrir las dietas de sus diputados con opinión del gobierno, y se mandó pasar a la Comisión de Dietas. Cuarto, del ministro de Justicia, acompañando una instancia del LIC don Francisco Ruano sobre las dudas ocurridas a consecuencia del decreto sobre restitución de los que fueron consejeros de Estado a sus destinos, a la comisión que entendió en los antecedentes. Quinto, del mismo ministro, acompañando las instancias de don José Pérez Marañón y don Ignacio González García, impetrando dispensa de tiempo de práctica para recibirse de abogado, a la Comisión de Legislación. La instancia del capitán don Miguel Tagle, recordando la que tiene hecha sobre el objeto de las dos anteriores, se mandó pasar a la comisión en que se hallan los antecedentes. Don Juan Pablo Anaya reproduce su instancia de que se excite al gobierno a resolver lo que estime justo sobre una solicitud que tiene pendiente desde agosto último, y se mandó pasar a la Comisión de Premios sobre la representación de los oficiales del primer batallón del Regimiento de Infantería número 6, en que piden permiso de pasar con dicho batallón a auxiliar la plaza de Veracruz. Se acordó se diesen las gracias a los que la hacen por el celo y patriotismo que los animan, mandándose al gobierno la instancia original para los fines que estime convenientes. Sobre la instancia de varios empleados en rentas, de que se les exima del gravamen de 20,5% que se les rebaja para pago de dependientes de la Tesorería General, se mandó pasar al gobierno para su informe. Una instancia de don Pedro Valenzuela sobre que se le confirme en virtud de sus servicios el empleo de capitán que tuvo en Colombia. Se mandó asimismo pasar al gobierno para su informe.
se oyeron con agrado las felicitaciones que su instalación hacen al soberano Congreso, la Diputación Provincial de Chihuahua, la primera Compañía de Milicias Cívicas de Durango y el Ayuntamiento de Jiquilpan. A la Comisión de Poderes se mandó pasar los presentados por el señor don José María Anaya, diputado nombrado en Guanajuato. Se le dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la consulta del jefe político de Puebla de si está o no vigente el artículo 129 de la Constitución Española. Puesto a discusión el nuevo dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda sobre la correspondencia que debe correr franca de porte, se aprobaron los siguientes artículos. 1. Será libre de porte la correspondencia dirigida por las secretarías del despacho a las autoridades civiles, eclesiásticas, comandantes militares y jefes de oficinas. 2. Será libre la que por los jefes políticos se dirige a los alcaldes primeros de su provincia y de estos a los jefes políticos. La de los alcaldes primeros de cabeza de partido a los primeros de los pueblos del mismo y de estos a aquellos sobre servicio público, lo que se avisará en la cubierta con el sello de la Secretaría de los Jefes Políticos o de la Diputación Provincial y en la de los alcaldes certificándolo bajo su firma. Se suspendió la discusión de este dictamen para continuar la del acta constitucional y los señores Mier, Ahumada, Llorreaga y Paredes pidieron por escrito que la discusión del artículo 7º se reserve para el fin del acta por las razones que expusieron. Admitida en el momento la proposición, se desechó, salvando sus votos los señores Lombardo, Martínez, Alcocer y vicepresidente. Se puso a discusión el citado artículo 7º por partes, habiendo convenido la comisión en que quedasen pendientes por ahora los que tratan de Chiapa, provincias internas de Oriente, de Occidente y Tabasco. Se aprobó el que fuesen estados el de Guanajuato, el de México y el de Michoacán, y se suspendió la discusión de las demás partes del artículo, levantándose la sesión pública para entrar en secreta. Firma Rafael Mangino, presidente, Florentino Martínez, diputado secretario, y José Basilio Guerra, diputado secretario. Punto número 7. Mensaje del presidente municipal, ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez. Se le concede el uso de la voz al presidente municipal, ingeniero Francisco Javier Mendoza Márquez. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, ingeniero, por acompañarnos nuevamente. Qué gusto, un honor tenerlo en su casa. Es un privilegio para nuestro ayuntamiento participar de esta celebración de los 200 años del nacimiento de Guanajuato como Estado libre y soberano. Hoy más que nunca debemos valorar las libertades de las que gozamos, las cuales habremos de proteger y preservar para que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones gocen precisamente de esta bendita libertad. Hablar de Guanajuato es hablar de la tierra en donde se llamó a la lucha libertaria de todo un pueblo, desde Dolores Hidalgo. Y hablar de Guanajuato es también recordar que en Celaya se nombró capitán general del ejército insurgente a don Miguel Hidalgo, y con ello podemos decir que aquí nació el ejército mexicano. Hablar de Guanajuato en estos 200 años también es recordar que aquí se dieron las batallas entre la División del Norte, comandada por Francisco Villa, y las tropas constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón, y con ello la culminación de la guerra entre los mexicanos. Guanajuato ha sido, a través de estos 200 años, una entidad que como parte del Pacto Federal se ha significado por su solidaridad,
por su subsidiariedad con otros estados que han sido menos favorecidos. Nuestro querido Guanajuato es también fuerza viva que mueve buena parte de la economía de México a través de la vocación emprendedora de su gente. Lo mismo la industria de autopartes, aeroespacial, alimentaria, zapatera, textil, agroindustrial. Guanajuato hoy es grandeza de México. Y me refiero no solamente a las empresas, me refiero a esos pequeños y microemprendedores que a través de su esfuerzo y de su labor construyen diariamente la riqueza de nuestra entidad. Guanajuato también es tierra de cultura, cuna de grandes entre los grandes, como el muralista Diego Rivera, el pintor José Chávez Morales, el músico Juventino Rosas, la compositora María Geriber, el pintor Octavio Campo, el cantante y actor Jorge Negrete, el compositor José Alfredo Jiménez. La lista es larga, pero el talento es más. Nuestra entidad ha dado a México y al mundo también orgullos en el deporte, como Arturo el Mano Santa Guerrero, la Tota Carvajal o la atlética Laura la Gacela Galván, y los celayenses Liliana Ibáñez, nuestra querida nadadora, los futbolistas Alberto Coyote o José Juan el Gallito Vázquez. También la vocación democrática de Guanajuato ha sido ejemplo de civilidad en el país, en donde se dio el cambio de régimen hasta hace ya poco más de 30 años, en paz, en orden y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad. Sería interminable hablar de nuestro Guanajuato, que ha sido protagonista y definitorio en nuestro estado, en nuestros procesos políticos, culturales y democráticos en México. Desde que se unió al Pacto Federal a través de la Diputación Guanajuatense el 20 de diciembre de 1823, Guanajuato ha sido un gran protagonista en el concierto nacional. Por eso es que celebramos los primeros 200 años de la creación del Estado libre y soberano, al ser parte de la República Mexicana y de la división de poderes. Sigamos escribiendo juntos la historia de nuestro Guanajuato, siempre orgullosos de haber nacido bajo el cobijo de esta tierra que es cuna de líderes, de hombres y mujeres que viven y luchan por ser y vivir mejor todos los días. Con un pasado memorable y un futuro prominente, hoy es tiempo de festejar 200 años de grandeza. Largos años, Guanajuato. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva! ¡Viva Celaya! ¡Viva! Muchas gracias. Punto número 8. Mensaje del representante del gobernador constitucional del estado de Guanajuato, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Se le concede el uso de la voz al ingeniero José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, representante del gobernador constitucional del estado de Guanajuato. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto y afecto al estimado presidente municipal Javier Mendoza Márquez, a las y los integrantes del honorable ayuntamiento. Decirles que me da mucho gusto estar aquí con la honrosa representación del gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en esta sesión solemne del ayuntamiento con motivo de los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana. El gobernador, por mi conducto, les envía un cordial saludo al que me sumo de manera personal.
Hoy venimos a celebrar la gran historia que tiene el Estado y los municipios que lo integran. Guanajuato siempre ha sido protagonista principal en el pasado, en el presente y seguirá en el futuro de México. Fuimos precursores de la libertad y la justicia, somos cuna de la independencia nacional y también cuna del federalismo. Fuimos, como se dio cuenta en el acta que se leyó, de los primeros estados que conformaron la federación. También se mencionó ya que después de la independencia en septiembre de 1821, la consumación, y después del breve imperio de Agustín de Iturbide, México se convertiría en una república federal constituida por estados libres y soberanos. Fue así que en 1823 se fundó la Federación Mexicana a partir del acta constitucional a la que Guanajuato se adhirió el 20 de diciembre de 1823, estando de nueva cuenta como punta de lanza en el desarrollo político de nuestro país. Unas semanas después, el 31 de enero de 1824, fue proclamada el acta constitutiva de la Federación Mexicana, que dio formalidad jurídica a este acto fundacional de México por el soberano Congreso Constituyente de la Nación. Nacía así el Pacto Federal y el gobierno republicano que tenemos actualmente. Por ello, como un acto de justicia y de evaluación histórica de nuestros antepasados, estamos celebrando los 200 años de Guanajuato como entidad federativa, libre y soberana. El carácter y la determinación de los guanajuatenses marcó la identidad mexicana y el sentido de pertenencia a este gran país. La tierra que vio nacer a la nación independiente asumió un nuevo rol, un rol protagónico en la construcción de la República al ser de los primeros estados que conformaron la federación. Hoy estamos celebrando los 200 años de ese acontecimiento histórico. 200 años en los que Guanajuato ha sido un actor clave en la defensa de las libertades y de la democracia, así como en la construcción de una nación próspera con oportunidades de desarrollo para la población. La historia nacional registra páginas de gloria escritas con el talento, la creatividad, el amor por México de mujeres y hombres guanajuatenses. A ellos rendimos hoy homenaje. Personas que han hecho presente a Guanajuato en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional: el arte, la cultura, el cine, la música, la investigación, la creación de instituciones, por citar algunos. Hoy nos toca a nosotros continuar con ese legado de grandeza. Como guanajuatenses, tenemos un ADN poderoso, trabajador, visionario, con mucho talento y capacidad. Tenemos una tierra rica, espléndida y fructífera. Tenemos una historia gloriosa que es la plataforma para seguir construyendo un presente y un futuro brillante. Hoy más que nunca tenemos que estar orgullosos de Guanajuato. Hoy más que nunca debemos seguir construyendo nuestro destino y aportar a nuestro país. México no se entendería sin Guanajuato, porque Guanajuato ha estado en los momentos más importantes de nuestra nación, y Guanajuato no se entendería sin el valor de nuestra gente
como la gente de Celaya. Guanajuato es un rico mosaico de historias de éxito personales y colectivas, porque aquí nació México y también es el lugar donde mujeres y hombres valientes conformaron la federación. Y así como tuvimos mujeres y hombres valientes en el pasado, los tenemos en el presente. Personas que han hecho de Guanajuato lo que es el día de hoy, como la gente de aquí, como todas y todos ustedes. Son los primeros 200 años de ser una entidad libre y soberana, y nos quedan muchos años más para seguir siendo el orgullo y la grandeza de México. Que esta celebración de los 200 años de Guanajuato como Estado libre y soberano sea un aliciente para seguir construyendo la grandeza de México. Que viva Guanajuato y que vivan sus 200 años de grandeza. Gracias por su atención.